activan el audio y me hacen la consulta, ¿verdad? Recuerden que la idea de estas conexiones es tener una clase normal. Entonces, si hay alguna consultita con cualquier ejercicio, me avisan y yo me devuelvo, ¿verdad? Recuerden también, entonces puedo devolverme, borrar y devolver lo que ya había borrado, ¿verdad? Entonces no se preocupen. Voy a abrir el archivo. Me avisan si les carga ya la imagen, nada más, chicos. Sí, profe, sí se ve. Excelente. Ok. La guía número 5 habla de la parte de la función cuadrática. Vamos a analizar dos habilidades. ¿Okay? La habilidad dice que es analizar gráfica y algebraicamente la función cuadrática con el criterio f de x igual a x a la 2 más bx más c, con a diferente de 0. Y relacionarla también la representación gráfica con la algebraica. ¿Okay? Vean que la fecha dice de entrega 4 de septiembre, que es este viernes. Todavía se lo amplío para la próxima semana, ¿verdad? Para que estén ahí pendientes. Y la próxima semana hay autoevaluación, ¿verdad? Mando un formulario ahí al teléfono. Ok, entonces vamos a iniciar que primero hablando de qué es la función cuadrática. En la guía anterior trabajamos la función lineal, ¿verdad? Habíamos visto que la función lineal, vamos a anotarlo por aquí, tenía un criterio, ¿verdad? Tenía un criterio. El criterio de la forma algebraica, habíamos dicho que la lineal era f de x y que tenía dos valores, ¿verdad? M, que es el valor que acompaña a la x, más b. Y analizamos la parte gráfica, ¿verdad? Que como es una función lineal, si la m era positiva, era creciente, ¿verdad? La recta. Si la m era negativa, era decreciente, la recta. Y si la m era 0, o sea, no existe la m, es una recta constante. ¿Ok? Eso lo analizamos. Vimos también, ¿verdad? Que el valor de la m se llamaba pendiente y esta se llama ordenada. Una característica es que la x, o la variable, en este caso la x, ¿verdad? Está en grado 1. Esa es la característica fuerte de la función lineal. X grado 1. ¿Ok? Ahora ampliamos ese criterio y lo convertimos en el criterio de la función cuadrática. Ahora no trae 2, trae 3. 3 coeficientes. AX más BX más C, ¿verdad? También conocido como un trinomio cuadrado, se parece mucho a la fórmula notables, por ahí se les va a parecer a muchas cosas que ya han trabajado. Agregar ahí que los valores de A, de B y de C son números reales, o sea, pueden ser números positivos, negativos, fracciones, raíces, irracionales, ¿verdad? Pero con la única condición y fundamental es que A tiene que ser diferente de 0. ¿Por qué se da esa condición? Bueno, si A es 0, desaparece esta expresión y se convierte en una función lineal. Entonces deja de ser cuadrática. Entonces la condición de la función cuadrática es siempre tener la variable, la x al cuadrado, y que la a sea diferente de 0. Quiere decir que que b y que c pueden ser 0, eso no importa. O cualquier otro número. Pero a nunca puede ser 0. Desaparece la condición de la función cuadrática. ¿Ok? Ahora, aquí tenemos unos ejemplos de funciones cuadráticas. Y muy importante que debo aprender, ¿verdad? A identificar los coeficientes numéricos. Por ejemplo, aquí tengo la primera función, dice 3x a la 2 menos x más 1. ¿Verdad? Esto es una función cuadrática. ¿Cómo lo identifico? Primero hay una variable al cuadrado, ¿verdad? El x a la 2. Recuerden que el valor que está con x lo vamos a nombrar como a.
ese es el valor de a, que en este caso sería 3. El valor que está con x a la 2, ¿verdad? El que está con x1, con x grado 1, en este caso sería este 1 imaginario que está aquí, ¿verdad? Menos 1 imaginario sería el valor de b. Y el valor de c es la constante que no tiene variable, que no tiene letra. O sea, en palabras criollas guanacastecas, el número solito, ¿verdad? Esa sería la constante c. ¿Okay? En algunos casos es muy fácil identificarlos. Cuando aparece así el trinomio, por decirlo así, ya montado y listo, es muy fácil identificarlo. Nada más a el que está con x a la 2, b es el que está con x y c el que está solito, ¿verdad? Y si no aparece alguno del b o el c, le pongo 0. Es muy fácil. Pero cuando la función se le agrega, por decirlo así, información adicional, entonces ustedes tienen que, por decirlo de una forma, armar el trinomio, ¿verdad? O sea, que quede de la forma del trinomio. Aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en este caso tengo esta fracción. Y ojo, antes de la fracción hay un negativo. Entonces, tengo que desarmar la fracción y además aplicarle el signo de negativo. ¿Qué es lo que hace el signo negativo? Cambiar signos, ¿verdad? Si está positivo va para negativo y si está negativo va para positivo. Voy a trabajar primero con la fracción. Vamos a desarmar la fracción, ¿verdad? Vamos a desarmarla por acá. Dice, vamos a ver, 5x menos x a la 2 entre 5. Vamos a desarmar esto utilizando el método del común denominador, lo que habíamos nombrado nosotros anteriormente también como el famoso triángulo amoroso, ¿verdad? Ok, los dos de arriba comparten el de abajo. Entonces, 5x dividido entre 5, es muy fácil, aquí cancelo este 5 con este de aquí y me queda solito la x. Y después, aquí este menos se conserva y decimos, aquí hay un 1, ¿verdad? Con x a la 2, 1 dividido entre 5, se mantiene un quinto. De igual forma, esas divisiones las podemos hacer en la calculadora, porque a veces se nos olvida el procedimiento de dividir, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué pasa ahora? Lo que voy a hacer es, este resultado le voy a cambiar el signo. Conservo el 3 porque el 3 no tiene nada que ver en la fracción, ¿verdad? Lo conservamos siempre. Este resultado de acá me dio x, pero lo voy a poner negativo, entonces menos x. Y este me dio de acá, el de acá me dio menos un quinto x a la 2, entonces le voy a cambiar el signo a más un quinto x a la 2. Y con eso logramos separar, ¿verdad? No ordenar, porque podemos trabajar la función cuadrática con los coeficientes así desordenados. Pero lo que hicimos fue, por decirlo así, establecer quién es A, B y C. ¿Okay? Ahora, ¿quién sería A? Recuerden que A es el numerito que está con x al cuadrado. En este caso aquí está el 1 imaginario, ¿verdad? Un quinto. Ese sería A. ¿Quién sería B? El que está con x. Otra vez el 1 imaginario aquí, menos 1. Y C es el numerito que está solo, ¿verdad? La constante, 3. Entonces ya logramos identificar en esa función que estaba un poquito desordenada los 3 coeficientes, ¿verdad? Eso de identificar los coeficientes es fundamental en la función cuadrática, sobre todo porque usamos mucho la calculadora nosotros. Aquí hay otro ejemplo. En ese tercer ejemplo aparece f de x igual a x más 1 al cuadrado. Dice, en este caso nos topamos con la primera fórmula notable, que era de la forma a más b al cuadrado, que es a a la 2 más 2ab más b a la 2. Entonces lo que hacemos es aplicar la fórmula notable, ¿verdad? Bueno, ahí está resuelta, la vamos a hacer de nuevo. Entonces, vamos a ponerlo por acá. X más 1 a la 2. Entonces la fórmula notable dice que tenemos el valor de A más el valor de B. Esta es la primera, ¿verdad? Porque recuerden que la segunda es la misma, nada más que con resta. Entonces la fórmula dice que agarramos A y lo elevamos al cuadrado. Aquí en este caso A sería X.
x al cuadrado más, dice la formulita, ¿verdad? Más 2 por a por b. O sea, en este caso sería 2, que ahí viene la fórmula, por a, que en este ejercicio es x, por b, que sería 1, ¿verdad? Y al final dice más b a la 2, y el b de nosotros es 1, más 1 al cuadrado. ¿Ok? Aquí se resuelven las tres partes, porque me van a quedar tres partes, ¿verdad? Un trinomio. De la primera no se le puede aplicar ninguna propiedad ni nada, porque x a la 2 sigue siendo x a la 2, ¿verdad? En la segunda es una multiplicación, 2 por x por 1, 2 por 1 es 2 y conservo la x. Y la tercera parte dice 1 al cuadrado, 1 al cuadrado es 1. Y aquí logramos identificar que a sería 1, ¿verdad? Porque es el que está con x a la 2. Aquí 1x a la 2, b sería 2 porque está con x, y c sería 1. Y ya logré identificar, ¿verdad? Que no podía hacerlo así a primera vista en el ejercicio. Logré identificarlo, cuáles serían los tres coeficientes. Ahora en la parte 4, en el ejemplo 4, hay otra función. Recuerden que puede aparecer como f de x o también puede aparecer como y. Es una característica de las funciones. F de x es lo mismo que y. Entonces en este caso identificamos a. A es el numerito que está con x al cuadrado. Aquí está el menos 3, ¿verdad? B, si ustedes observan, no existe ninguna x, entonces b es 0. Y c es el numerito que está solo, la constante. En este caso sería 5. Aquí vemos un ejemplo donde b es 0, ¿verdad? Entonces recuerden que el único que no puede ser 0 sería el valor de a. Si alguien tiene alguna consultita, chicos, ustedes nada más activan el audio y con muchísimo gusto. Características de la función cuadrática. Vamos a empezar con la concavidad. La concavidad de la gráfica de una función. El movimiento que hace la gráfica se le llama parábola. Por decirlo así, ¿verdad? Es un movimiento parabólico, donde ustedes pueden observar una parábola que tiene la concavidad hacia arriba o tiene la concavidad hacia abajo. Ok, ¿cuándo es cóncava hacia arriba? Dice que cuando a es mayor que 0, o sea, positivo. Entonces podemos decirlo así. Vamos a ver, vamos a agarrar un ejemplo. Vamos a utilizar la A de Ariana. Cuando el novio de Ariana es positivo, Ariana pasa feliz, la ven aquí, con una gran sonrisota. Pero si el novio de Ariana es negativo, Ariana pasa triste, lo ven aquí. Ahí tenemos la carita de tristeza de Ariana. Pero si el novio es muy positivo y la lleva a comer y le compra regalos y todo, Ariana pasa feliz, ¿lo ven? Entonces tenemos dos tipos de concavidades. Cóncava hacia arriba cuando A es positivo y cóncava hacia abajo cuando A es negativo. Ya volví. Listo, volví. Ahora sí. Entonces quedamos claros que la concavidad es cóncava hacia arriba cuando el valor de A es positivo, es cóncava hacia abajo cuando el valor de A es negativo. Ahí vienen los ejemplos en la gráfica, ¿verdad? Yo lo hice nada más con la concavidad, pero ahí se ven en la gráfica. Esta es una característica de la función cuadrática. Otra es la intersección con los ejes. Recuerden que la función cuadrática se trabaja en el plano cartesiano, puede cortar el eje Y, el eje de las ordenadas, o el eje X, el eje de las abscisas. Entonces dice así: intersección con el eje X. La gráfica de una función cuadrática interseca el eje X en dos puntos. Un punto o bien no interseca. Ok, tengo tres opciones. Puede ser que corte en dos puntos, puede ser que lo corte solamente en un punto, o puede ser que no toque el eje X.
¿verdad? Esto depende del valor del discriminante. Aquí este valor el año pasado lo vimos, ¿verdad? Discriminante, que se representa con el símbolo del triangulito. Ese triangulito es una fórmula que es b a la 2 menos 4 por a por c, donde, si ustedes observan en la fórmula, aparecen los coeficientes a, b y c. Vean qué importantes son, ¿verdad? Que se toman del criterio de la función. Entonces, si ustedes calculan el discriminante y les da, por ejemplo, aquí dice mayor que 0, existen dos puntos de intersección. Si les da igual que 0, un solo punto. Pero si el discriminante me da negativo, no lo interseca. ¿Okay? Es muy similar a lo que habíamos hecho con la parte de geometría analítica, que analizábamos si era recta, secante, tangente o exterior. Es la misma información, ¿verdad? ¿Okay? Luego de haber encontrado las intersecciones, pues buscamos los cortes. Si fuesen 2, se anotaría de esta forma: x1,0 y x2,0. Si fuese solo 1, se anota así, ¿verdad? x1,0. Y si no, pues no existe la intersección. ¿Cómo obtengo los cortes? Los cortes los obtenemos con la calculadora. Vamos a sacar la calculadora. Vamos a ver, por aquí está. Aquí tengo la calculadora. En la calculadora, recuerden que existe el menú cuadrática. En las viejitas es el menú 53. Y en esta es menú A22. Miren para ver. Ya se había bugueado. Menú A22. Y aparecen en la... Vamos a ampliar aquí un poquito para que vean la forma de la función, ¿verdad? Aquí podemos ver que en la calculadora nueva sí se logra observar que aparece el x a la 2, el x y la constante, donde solo ocupamos meter los valores de a, de b y de c, ¿verdad? Eso ya es algo fácil para ustedes. Ok. Luego viene la intersección con el eje Y, con el eje de las ordenadas. Dice que interseca el eje Y, una función cuadrática es el par ordenado 0, c. O sea, necesito el valor de c. ¿Quién es c? La constante, el número que está solito, que está en el criterio de la función, ¿verdad? Ahí lo obtenemos. Ese es el corte con el eje Y, el eje de las ordenadas. Luego tenemos el vértice. El vértice de una función cuadrática. El vértice se obtiene, dice que a la hora de graficarlo, vamos a hacer la gráfica, si es cóncava hacia arriba, hacia abajo, perdón, podemos observar que la función, por ejemplo, tirar una piedra, eso es una parábola, o una bola de básquet, ¿verdad? También un tiro libre, va a llegar hasta cierto punto, en el punto más alto aquí, a ese puntito lo llamamos vértice. El punto más alto, en el caso de la cóncava hacia abajo, se le llama vértice. Si es cóncava hacia arriba, entonces es un punto más bajo. Por ejemplo, cuando se lanza un proyectil bajo el agua, qué sé yo, cuando andamos en bici en el cerro, bajamos y después subimos ahí, ¿verdad? Ahí llegamos al punto más bajo que se llama vértice. ¿Ok? Ese vértice es dos pares ordenados, es un punto en X y un punto en Y. Este punto en X se le llama eje de simetría, valor en X. ¿Cómo se calcula? Bueno, son dos fórmulas independientes. Menos b sobre 2 por a y menos discriminante sobre 4 por a. ¿Okay? Así calculamos esos dos puntos. Quiere decir, por ejemplo, que puedo encontrar un vértice a la hora de ya resolver las formulitas, que puede ser un par ordenado 2,3, 2 en X y 3 en Y.
y ese va a ser el punto máximo de la función, ¿verdad? ¿Ok? Eso es lo que llamamos entonces como vértice de la función cuadrática. El eje de simetría, esa palabra no es nueva para ustedes, ¿verdad? Eje de simetría, que la función de él, ¿verdad? En geometría era que partía la mitad de la figura y la convertía en dos partes iguales. Por ejemplo, si yo tengo una función cóncava hacia arriba, el eje de simetría es un valor o una línea punteada imaginaria que parte de la mitad, por decirlo así, la concavidad. Y es un valor en X, por eso se le llama X. Y también aparece en el vértice, es el mismo valor que calculamos en el vértice como X. Entonces, ese mismo valor me sirve para el eje de simetría y también nos sirve para el vértice, ¿verdad? Y la fórmula es súper fácil, menos b entre 2 por a. ¿Ok? Ese es el eje de simetría. Dice que la principal función del eje de simetría es determinar la variación de la función. Ah, sí, voy a verme un poquito. Porque gracias al eje de simetría puedo observar la función decrece y llega hasta ese punto en el eje de simetría y ahí mismo vuelve a empezar a crecer. Entonces me trabaja también lo que nosotros conocemos como el régimen de variación, que es cuando crece y decrece, ¿verdad? El ámbito de una función, dice que el ámbito de la función es el intervalo en la que la gráfica se utiliza en el eje Y y se determina con el punto Y, que este también es del vértice. Vean que el punto del par ordenado del vértice se recicla y se utiliza para el eje de simetría y para el ámbito. Y además también para ver si es creciente o decreciente, ¿verdad? Entonces sería genial que ustedes manejen una hojita solo con las fórmulas, con las propiedades, ¿verdad? La concavidad, las intersecciones, el vértice, el eje de simetría, el valor del ámbito, el valor de la concavidad, todo, ¿verdad? Todo. ¿Ok? Vamos a ver unos ejemplos. Las funciones cuadráticas están definidas por un criterio o ecuación de la función de la forma dice f de x igual a ax más bx más c, donde a, b y c pertenecen a los números reales y a es diferente de 0 y su gráfica es una parábola. Aquí hay un caso, vamos a ver el caso donde a es menor que 0, que es cóncava hacia abajo, ¿verdad? Identificamos, bueno, aquí estaría el valor de a, el valor de b y el valor de c en ese criterio. Muy importante, ahí la gráfica ya viene hecha. La gráfica ya está hecha. En esa gráfica vamos a observar que es cóncava hacia abajo y todo lo demás. Entonces con esa gráfica vamos a observar varios elementos, partes de la función. Por ejemplo, dice el dominio. El dominio es todos los números reales. Ajá, ¿por qué? Porque esta flechita que está aquí a la izquierda me indica que viene o que se va a dirigir hacia menos infinito y es continua, ¿la ven? Es una función continua. Si el trazo de la gráfica no para, no se detiene en ningún lado, se le llama continua y va hacia el otro extremo y en el otro extremo también hay flechitas. Entonces en el eje X se utiliza todos los valores. Entonces, todos los valores los representamos con R. ¿Ok? El ámbito. ¿Cuál sería el ámbito? Dice que el ámbito es de menos infinito hacia 3. El dominio yo lo trabajo de izquierda a derecha. Así, ¿verdad? Por eso vimos desde menos infinito hacia más infinito. Y el ámbito lo trabajo de abajo hacia arriba. Entonces, como podemos observar, las flechitas están señalando hacia abajo. ¿Quién está hacia abajo? Abajo está el valor de menos infinito. Y hasta arriba llega hasta este punto. Este punto podemos decir que es 3, ¿verdad? Igual lo podemos calcular con las formulitas aquí. Es el punto de menos discriminante entre 4 por a. El valor del vértice. Y aquí, ¿verdad? En la gráfica se puede observar que es 3. Igual lo pueden calcular con el criterio.
Entonces el ámbito de la función sería que viene desde menos infinito y la función llega hasta este punto. De ahí no pasa. Entonces llega hasta 3, ¿verdad? Y 3 cerrado. Ok, ese es el ámbito de la función. Es muy importante la concavidad. Si es cóncava hacia abajo, viene desde menos infinito. Si es cóncava hacia arriba, va hacia más infinito, ¿verdad? Y busco el punto más alto en Y o el más bajo en Y, ¿verdad? Luego dice intersección con el eje Y, 0,1. Aquí está el punto de la intersección con Y. Dice que cortan el par ordenado 0,1. Ah, sí, es 0,c. Véanlo. C es 1. Y recuerden que el corte es 0,c. Pues corta en 0,1. Además dice que intersección con el eje X. Aquí voy a utilizar la calculadora, ¿verdad? Para ver estos cortes, porque no se pueden como definir, no están como en un valor específico, ¿verdad? Quiere decir que no son exactos o no son enteros, pueden ser racionales, ¿verdad? Entonces voy a utilizar la calculadora. Voy a sacar de nuevo la calculadora. Voy a anotar la función. Esta calculadora les va a tirar los cortes y el vértice de una vez, ¿verdad? Para que estén ahí vivas y vivos. Ok, dice así. Bueno, voy a poner primero el valor de A, que sería menos un medio, menos 1 fracción 2, menos 1 fracción 2, y le doy igual. El igual lo que hace es guardar, ¿verdad?, dentro del valor de A. Vamos a ampliar un poquito aquí esa expresión. Vamos a poner el otro. El caso de B sería 2. Le damos 2 y le damos igual. Me lo guarda como B. Y C sería 1. 1 y le damos igual. Y le vuelvo a dar igual para que la función haga los cálculos. Dice que x1 es uno de los cortes, es 2 más raíz de 6. 2 más raíz de 6, puedo ver a cuánto equivale, le doy la tecla SD para que ella me lo transforme y poder como ubicarlo. 4,44, ¿lo ven? Aquí, es este punto, x1. Y luego el otro valor x2, le vuelvo a dar igual y ella me da el valor de x2, dice que es 2 menos raíz de 6. Y le doy SD para ver a cuánto equivale, para ver dónde se ubica, y es de menos 0,44, como del 0 para la izquierda, ¿lo ven? Menos 0. Ahí queda entonces el segundo corte, ¿verdad? Y vamos a ver, se anotarían así, ¿verdad? x1,0 y x2,0, no importa, se pone en la parte irracional, ¿verdad? El vértice es 2,3, es un valor en x. Aquí el valor en x que está acá, está la línea imaginaria que nosotros llamamos como eje de simetría. Llegaría hasta todo, que es el punto máximo, punto máximo porque la parte más alta, por decirlo así, de la concavidad es el vértice. Sería el par ordenado 2,3. El eje de simetría es 2, ¿verdad? Que es el mismo valor que está acá. Es donde pasa la recta esa imaginaria que parte a la mitad de la concavidad. Es 2. Bueno, se calcula con la formulita menos b sobre 2 por a. Y después la parte de intervalos de monotonía. La monotonía es ver dónde es creciente y decreciente. Entonces vamos a verla por acá. Ok, entonces venimos así como con una, puede ser una bolincha o un carrito, y nos montamos de izquierda a derecha aquí, y lo primero que hace la gráfica es subir. Entonces el primer movimiento es creciente. Dice que crece de dónde. Bueno, como aquí tiene flechita, sigo utilizando las flechitas, crece desde menos infinito y llega hasta este punto, ¿verdad? El crecimiento se trabaja con el eje X.
Solo el ámbito se trabaja con Y. Entonces me ubico en X donde para. Aquí paro en 2. Llega hasta 2. Desde menos infinito hasta 2. Y después de ahí la función cae. Por decirlo así, el 2 es un valor como frontera, como límite. Entonces nosotros siempre lo dejamos abierto. Este sería el intervalo decreciente de 2 hacia más infinito, ¿verdad? Y se anotan siempre abiertos de esta forma. De menos infinito hasta 2 es creciente y de 2 hacia más infinito es decreciente. Y vean, los intervalos siempre van abiertos. ¿Ok? Eso es lo que vamos a trabajar en esta semana, la parte de la función cuadrática. Que de las 4 funciones que se ven en secundaria es como que la que más trae información y la más bonita. A mí me gusta porque trabaja bastante uno. Y es trae mucha información. Entonces es como más que hacer. Entonces a mí me gusta. Ahora, lo que van a hacer ustedes es trabajar en esto durante esta semana, ¿verdad? Repito, la fecha de entrega dice en la guía 4, pero les voy a ampliar la entrega para la próxima semana. Después de la próxima semana ya no recibo, ¿verdad?, la guía 5. Vamos a leer un poquito lo que tienen que hacer. Dice así: en cada caso determine la concavidad, el valor del discriminante y la intersección con el eje X y el eje Y. ¿Cómo determino la concavidad? Con el valor de A. Acuérdense de Ariana. ¿Qué pasaba con Ariana? Bueno, si el novio de Ariana es positivo, entonces Ariana pasa contenta. Pero si el novio de Ariana es negativo, entonces la pobre Ariana o se busca otro o pasaría triste, ¿verdad? Entonces lo primero que van a hacer ustedes es identificar en el criterio quién es A, quién es B, quién es C. El valor del discriminante es la formulita del triangulito. La formulita del triangulito, que es B a la 2 menos 4 por A por C. Sustituyen y lo meten a la calculadora. Tengan cuidado con los signos, ¿verdad? Porque por ejemplo este menos le pertenece al 3, ¿verdad? Siempre hay que tener cuidado con los simbolillos. La intersección con el eje X, el discriminante les va a decir si tiene. Y si tiene, se van para la calculadora. Y si no, nada más le ponen ahí no tiene. Y con el eje Y es una formulita, ¿verdad? La formulita es 0, es un par ordenado, 0, C. Con eso se la juegan en esa parte. ¿Ok? En la siguiente parte dice que determina el vértice, el eje de simetría, la variación y el ámbito. Esto de la variación es si es creciente y decreciente. Y recuerden que se trabaja con el eje de simetría. Además, el eje de simetría está aquí en el vértice. Es el X del vértice. Y el Y corresponde al valor del ámbito, ¿verdad? Entonces vean que todo esto tiene relación con el eje de simetría. Pero, repito de nuevo, identifican primero A, B y C y después van a utilizar las formulitas, ¿verdad? Para la parte de la variación, les voy a recomendar, ¿verdad?, que hagan la gráfica para que logren observar. Si es cóncava hacia arriba, igual utilizan el mismo concepto, ¿verdad?, en el anterior para no repetirlo. Si es creciente o decreciente. Entonces con eso se dan cuenta si primero decrece y después crece, o si primero crece y después decrece. ¿Ok? Para que tengan ahí el orden. Y al igual el ámbito les va a servir. Por ejemplo aquí, si es cóncavo hacia abajo, el ámbito sería desde menos infinito hasta el valor del vértice, el Y del vértice que quedaría aquí, ¿verdad? Y si es cóncavo hacia arriba, sería desde ese valor en Y del vértice hacia más infinito, ¿verdad? En este sí se cierra el numerito, el intervalo del numerito, porque los infinitos siempre van abiertos, los intervalos. Yo les hablo como que ustedes agarraron la guía de intervalos y se la aprendieron y le hicieron genial, ¿verdad? Tienen que tener cuidado porque en algunos tienen que utilizar algún algoritmo, algún procedimiento algebraico, matemático, como aquí, ¿verdad? Una multiplicación para lograr identificar quién es A, quién es B, quién es C. Aquí, como en el caso que utilizamos también ahí el triángulo amoroso, una normalita, ¿verdad?
Y aquí me van a construir la gráfica. ¿Cómo se grafica? Fácil, con los cortes. Por ejemplo, si yo encontré que el vértice es 1,4, voy a ponerlo por aquí. Un ejemplo, ¿verdad? No es que estas son las soluciones. Si el vértice les dio 1,4, y presten atención porque la parte gráfica a veces es lo que más les termina costando y es lo más fácil. Entonces yo me voy y grafico el punto 1,4. Ahí, ¿verdad? Y que los cortes en X me dieron el primer X 3,0 y el otro valor de X me dio menos 1,0, por ejemplo, en la calculadora, ¿verdad? Entonces yo pongo los puntitos aquí en menos 1, en X y en 3. Y qué sé yo, que el corte en C 0,3, digamos. Entonces aquí está el corte en Y, perdón, C 0,3. No tiene relación en nada a esto, ¿verdad? Y que la concavidad, logré encontrar por aquí que la concavidad es hacia abajo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Tratar de que calce esos 3 puntitos, 4 puntitos, para lograr hacer una función cóncava hacia abajo. De esta forma, así. Más o menos así, ¿verdad? Y ahí quedaría la gráfica, ¿no? Entonces necesitan el vértice, los cortes y la concavidad, nada más para hacer las gráficas. Además de eso, en esta parte, en esta parte, tienen que buscar el dominio, el ámbito. Cuando ya terminen la gráfica, ¿verdad? Encuentran el dominio y el ámbito. Esto sí es necesario, ¿verdad? Las intersecciones, el vértice y el eje de simetría. Y después también buscan los intervalos de monotomía, donde crece y decrece, ¿verdad? Ahí vienen 2, 3 ejercicios, ¿verdad? Ok. Y cualquier cosita, nada más ahí me envían un WhatsApp si tienen alguna duda. Yo con mucho gusto, ustedes saben que yo siempre atiendo a cualquier hora del día, pero tratemos de trabajar, muy importante, ¿verdad? En el horario establecido.